Santiago capítulo 1 versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Obviamente 1.27, una de las características en la que Dios demanda igual que seamos ejemplo es en nuestra vida personal. Y una de las más importantes, en las que a veces la vida cristiana termina resumida en nada, porque dentro de los principios bíblicos a los que Dios nos manda cada día es a guardar todos los días nuestro corazón. Entonces, mire que el apóstol Pablo, en el proceso en el que toma a Timoteo, le dice, no es fácil, pero un verdadero discípulo es el que va recorriendo este camino. Un verdadero discípulo es el que sabe que Dios lo toma a uno desde un punto y uno empieza un proceso de madurez hasta llegar y alcanzar esa madurez, ¿sí? Ese es el proceso de discipulado, y eso es lo que nosotros el día de hoy queremos decirles a ustedes. La iglesia debe vivir el proceso del discipulado. Eso no es, digamos, como muchos a veces creen, que la gente llega, que la gente se sienta y que simplemente yo llego cada 8 días a la iglesia. Así se los explicaba yo ayer a ustedes, es muy difícil crecer y madurar en el camino de la fe. Si uno realmente quiere llegar a ser un discípulo, porque como les digo, miren el ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús tenía a los 12 discípulos, pero eran los que estaban con él. Fue a los que Jesús se concentró. Si ustedes miran el ministerio del Señor Jesús, yo quiero decirles una cosa. Yo siempre lo pongo así. A Jesús le dijeron, tiene 3 años para cambiar el mundo. No me lo digan a mí, pierdo el año porque me voy a viajar por todas partes. Yo le hubiera dado la vuelta al mundo 3 veces en esos 3 años. Pero dígame que hubiera dejado yo dándole la vuelta al mundo durante esos 3 años, hubiera alcanzado a visitar a todo el mundo. ¿Qué hubiera dejado? ¿Qué creen ustedes? Un reguero. Eso, una acumulación de millas, más bien. Y lo que hubiera dejado es un reguero. En cambio, Jesús dijo, tiene 3 años para cambiar el mundo. ¿Qué voy a hacer? En 3 años le voy a cambiar el mundo a un grupo pequeño. Me voy a dedicar a ellos. Y si ustedes ven, el objetivo de Jesús no era la gente. Jesús a la gente le predicaba, le enseñaba, iba a las aldeas, pero el objetivo no era ni siquiera la gente. ¿Cuál era su objetivo? Su grupo. Y si a Jesús la multitud no le entendía, a Jesús no le importaba, pero sí le importaba que su grupo le hubiera entendido. Y por eso ustedes los ven a cada rato llamando la atención y diciéndoles, vengan, ¿no entendieron? Vengan. Y les enseñó una y otra vez, porque acuérdense que eso era lo importante en el proceso del discipulado. Una vez ellos fueron a sacar un demonio y le dieron pata, puño a ese endemoniado y no salió. Ya después de que el demoniado estaba desfigurado, se lo llevaron a Jesús y le dijeron, este demonio no salió. Y le dijeron por qué, y Jesús les explicó, les dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Y muchas de las expresiones que dijo Jesús, ellos no las entendieron. Pero mire la ventaja, ellos eran los discípulos. Y si algo no entendían, ¿cuál era la ventaja de ser discípulo? Tener al maestro para preguntarle. Y efectivamente, esos 3 años marcaron la vida. Yo les expliqué a ustedes hace un año, yo no sé si ustedes se logran hacer la imagen de los discípulos, pero es que uno a veces como que culturalmente mete en la cabeza que los santos apóstoles, ninguno santos apóstoles. Los discípulos de Jesús estiman que eran personas muy jóvenes, y segundo, cada uno con sus características. Ese Mateo que ustedes ven en Chosen, ese es, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es algo muy cerca a la realidad de lo que puede ser un grupo como cualquiera de nosotros. Y no crea, eso no es fácil. A un grupo como esos, traerlo y decirle, bueno, ustedes van a predicar, ustedes van a enseñar,
ellos a cada rato decían, no, pero Señor, nosotros no somos las personas indicadas. Lo que usted encuentra cuando Jesús se va es eso, es que es interesantísimo. Y otra vez, por eso insisto en la Biblia, muchachos. Mire, Jesús les predicó 3 años, voy a morir, voy a resucitar. Y Jesús se murió. Y el grupo se dispersó y más de uno pensó que hasta ahí había llegado el tema. Jesús murió y resucitó. Y oh sorpresa para los discípulos que Jesús resucitó. Eso no debería ser una sorpresa. No debería ser un milagro. Pero ¿eso qué revela? Eso no revela un supergrupo de superhumanos. Lo que revela es un grupo como cualquiera de nosotros. Que todo lo que tiene que entender en el proceso del discipulado es difícil. Pero igual, esa misma humanidad le muestra a uno que lo único que Dios demanda de uno que es disposición. Esto no se trata de cuánta Biblia sepa, porque a veces otra vez, los discípulos ¿qué necesitan? Un pastor que le acompañe, no un teólogo que esté detrás de él o que le esté recitando la Biblia. Realmente a veces en esto del discipulado, y me gustó mucho oírlos a ustedes en sus testimonios ayer. ¿Por qué? Porque han encontrado un pastor y han encontrado una familia espiritual. Eso es. O sea, esto no tiene misterios, muchachos, ni tiene encantos. Esto está lleno es de una realidad que está ahí, pero es una realidad que se pone en el altar de Dios y en la que uno puede ser un instrumento de bendición. Entonces tengo que decirle a ustedes, si ustedes lograran tomar este camino un poquitico más en serio, en doble sentido. Uno, un camino más en serio siendo un discípulo, porque no crean que los pastores no sufrimos, porque a veces realmente no tenemos verdaderos discípulos. Porque es que tener un feligrés yendo a la iglesia, pues la verdad, si quiere que les diga, pues no es que ayude mucho, porque el feligrés que va a la iglesia es una persona que en términos religiosos sigue yendo y viniendo a una iglesia, yendo y viniendo cada 8 días. Eso es un feligrés. Y en eso hay que aclararle a la gente, uno puede ser religioso en la iglesia católica y aquí, porque ser religioso es tener prácticas que realmente a veces no atraviesan mi diario vivir. Y uno siente que es discípulo es cuando ya el evangelio trasciende en su diario vivir. Cuando yo ya siento que el evangelio trasciende en mis palabras, en mi carácter, en mi forma de ver, entender y hacer las cosas, ahí yo estoy entendiendo que estoy aprendiendo a ser un discípulo. De resto, es un feligrés. ¿Y cuál es el problema de los feligreses? Que los feligreses en las iglesias van y vienen, van y vienen. Realmente a veces no es mucho lo que aporten. ¿Por qué? Porque ese mismo feligrés que va y viene, un día, cuando menos piensa, no volvió. Y no volvió, ¿por qué? Por una circunstancia y por la otra. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Este proceso de discipulado que usted ve de Pablo a Timoteo, es un proceso que yo lo tengo que entender, y se los decía ayer a ustedes. He ahí la importancia de que uno esté cerca de las personas. Nosotros tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de la Consolidación en el grupo. Ahorita les voy a mostrar cuál es el objetivo. Si ustedes miran desde la Biblia, el objetivo de un proceso de consolidación es desde que una persona llega a la iglesia hasta que esa persona llega a un punto. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias a Hechos, en el capítulo 8. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que de Jerusalén a Gaza. Vea, actualidad, ¿no? De Jerusalén a Gaza. El cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió con un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. El pasaje era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta este? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué entendemos de nuestro ministerio llamado Ministerio de la Consolidación? Esto. El Ministerio de la Consolidación se debe encargar desde que una persona llega a la iglesia hasta que una persona sea bautizada. ¿Qué quiere decir? O sea, la idea es vivir todo el proceso del discípulo desde que llega. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando una persona llega, ¿han visto el proceso? A veces cuando las personas llegan, no es fácil para las personas llegar por primera vez. No es fácil. Y ustedes algún día llegaron por primera vez. ¿Sí? Entonces, les voy a contar lo que normalmente pasa. Hay gente que llega a la iglesia el primer día y ¿cómo se sienten? Impactados, y sienten que llegaron donde era. Pero ¿qué pasa? Esa persona que llegó y que se sintió impactada y que dijo, oiga, esto es lo que yo estaba buscando, ¿qué pasó? Esa semana le llegó un invitado a la casa y no pudo venir. Y la segunda semana, algún compromiso, alguna enfermedad, alguna indisposición, y ya pasaron 2 semanas, ¿y qué pasó? No volvió. Ya la tercera semana, todo se diluye, todo. Porque acuérdese que una de las grandes tareas del diablo, ¿qué es? Arrebatar. Esto no es tan pasivo como uno cree, que a la gente se le olvidó, no. Hay alguien que mientras Dios siembra, está arrebatando. Entonces, el ministerio de la consolidación debe ser consciente. ¿De qué debe ser consciente? Que cuando las personas llegan, ¿qué hay que hacer? Contactarlas. ¿Qué hay que hacer? Buscar la manera, o sea, igual, yo sé que no debemos ser invasivos, porque a veces la gente se siente pues como, desde el primer día que me pidieron entonces la gente a veces cuando le piden los datos se siente como comprometida y como, ay, qué pereza que uno llega y una vez ya le están preguntando el teléfono y ya. Bueno, ya ustedes tienen que buscar la manera. Yo a veces lo que nosotros hacemos a veces es decirle a la gente, bueno, vamos a orar por ustedes. ¿Tiene alguno de ustedes una petición y una necesidad para entonces? Bueno, entonces deme su nombre y vamos a orar por usted. Sí, o sea, utilizar algo. Entonces le decimos, nos interesa su vida y le damos un papelito. Y nos interesa su vida, escríbanos su petición, pero al escribir su petición, pues también nos está escribiendo su nombre. ¿Sí? Y ahí empieza un proceso. ¿Cuál es? Otra vez, que en la semana donde la persona llegó, alguien al que se le entregó la tarea, le pueda decir, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? A ver, yo soy fulano de tal. No, simplemente llamamos, ¿cómo va? ¿Cómo le pareció el tema de la iglesia? ¡Ay, me encantó! ¡Qué rico! Y que aquello y que lo... bueno, aquí estamos, nosotros hacemos esto, Entonces, el hecho de que tenga una persona va a permitir que en ese tiempo que la persona llegue, ¿sí? Va a permitir que en el tiempo en que la persona llegue no termine embolatada, enredada. A ver, es muy duro que la gente llegue a los pies del Señor, es muy duro que alguien venga a una iglesia. Entonces lo que a veces no está bien es que una persona venga a la iglesia y como llegó, se fue.
y que no le demos a veces la atención que requieran. Ese ministerio de consolidación, como he visto yo, por ejemplo, ayer hablando con Mauricio, hay algo en lo que ustedes deben, yo creo que ustedes deben explotar eso al máximo y ser muy conscientes, y es que realmente aquí hay pocas iglesias latinas como tal. Puede ser que aquí haya muchas iglesias que de pronto tengan células de gente latina, pero iglesias latinas relativamente hay pocas. Entonces, por ejemplo, ese ministerio de redes sociales es muy importante y debería ser un poco más intencional de estar publicando, y no solamente a través de una red, son todas las redes sociales. Y publicar en una parte, ¿estás buscando iglesia en Australia? ¿O vas para Australia y quieres encontrar una iglesia latina? Porque la gente se da cuenta de eso. A veces la gente dice, no, yo me voy a ir a meter en una iglesia en inglés para aprender y perfeccionar el idioma. Y ustedes saben que eso es mentiras. Es uno al mes, está diciendo, ay no hay como oír la Biblia y la palabra de Dios en español. Entonces, el hecho de que ustedes, por ejemplo, tengan algo fuerte, algo que los que sepan, y ahí es donde, otra vez, ahí es donde entran los discípulos. Ustedes, el que aquí sea bueno en ese tema, dígale a su pastor, mire, yo quiero hacer esto, yo me quiero ofrecer para hacer esto en la iglesia, porque yo soy bueno, a mí me gusta el tema de las redes, podemos publicar, podemos hacer una campaña, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el tema del discipulado, ahí sí debe ser uno no romántico, nada de esas cosas, sino tener las cosas claras. Y son personas, y uno siempre tiene que pensar como piensa la gente. Siempre que ustedes piensen en la iglesia, piensen como piensa la gente, no como ustedes. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa muy importante. Entonces, ¿cuál es la tarea de los que están consolidando? ¿Cuál es la tarea? Recibir. La tarea, pues, lo decía allí anoche, mi esposo se sintió bien atendido. Qué detallazo, qué detallazo. Mire que sí es importante que la gente se sienta bien recibida, y no que llegue a una iglesia a veces impersonal, llena de gente, que eso es lo que pasa hoy día con muchas de las iglesias grandes, donde la gente a veces no se siente atendida, donde el pastor es una persona muy importante y no la ven ni en las curvas. Sí, eso es. Entonces, que la gente se sienta bien recibida, bien atendida, donde la gente sienta que es importante, y luego la llamaron por su nombre y le dijeron, sí. Yo le he dicho a la gente, mire, pasa mucho entre ustedes. Ustedes tienen que ser conscientes de algo, uno es muy amiguero. Y eso es un error a veces en el tema del discipulado. Porque entonces están en la iglesia y siempre son ustedes. Y se saludan ustedes. Y se paran de la reunión y se van por donde muy buenos sus hermanos en la fe, pero aquí debe haber un grupo encargado de que el que llegó nuevo, yo debo ir donde la persona. ¿Sí? ¿Cómo está? Ah, yo me llamo fulano de tal. ¿Cómo le pareció la reunión? ¿Cómo se sintió? ¿Sí? ¿De dónde viene? Bueno, las preguntas, no un interrogatorio, pues lo más natural del caso, pero que la gente, otra vez, hubo contacto. Pero a veces lo que no puede pasar, mis queridos hijos de Dios, es, vean, vimos una persona nueva, ¿quién habló con? Nadie. ¿Quién le tomó el nombre? Nadie. Imagínense el Señor trayéndonos la gente y nosotros sin la debida atención. Eso en la iglesia debe ser una prioridad y uno de los ministerios más importantes. Recibir, dar la bienvenida, ¿cómo se llama? Identificar, ¿sí? ¿Quién es la persona? Y de ahí empieza el proceso, que es el proceso que uno ve aquí. ¿Qué proceso ve usted aquí? Miren, el proceso que usted ve aquí en Felipe es una persona que, primero que todo, es sensible a la voz de Dios. Felipe, acércate al etíope. Sí, señor, y allá se fue donde el etíope. Sensible a la voz de Dios. Y cuando él le pregunta al etíope, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Leyendo. ¿Qué está leyendo? Una porción de Isaías. ¿Qué hace Felipe? ¿Entiendes?
Mire, ¿entiendes? Respuesta del etíope. Realmente no sé, estoy leyendo este texto y no sé de quién están hablando. Están hablando y están diciendo bien. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de discipulado? El proceso de discipulado es poder acercarnos a las personas y poder empezar a profundizar en las Escrituras. ¿Sí? Obviamente, lo que queremos hacer en el proceso de discipulado, ¿qué es? Enseñarle a las personas el ABC. ABC. No vamos a entrar a profundizar ni a volverlo en unos pocos días. Si yo ni siquiera a veces soy el mejor para leer la Biblia, pues tampoco voy a tosigar a la gente. Pero sí debo empezar en un proceso en el que lo que voy a decirle a las personas es eso. Entonces, nosotros a veces que utilizamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Tenemos una cartillita, ¿sí? Y en la cartillita hacemos el proceso. Los que estudiaron el TO 100, ¿sí? Los que estudiaron el TO 100 se dieron cuenta que nosotros tenemos un material que es el de la cartilla de Juan. ¿Y qué hacemos con la cartilla de Juan? Es muy sencillo. Es poner a la gente a leer el Evangelio de Juan y la cartillita tiene unas preguntas y empezamos a hablar. ¿Usted qué opina? Entonces no le va a decir a la persona, no, eso no significa, ¿cómo le ocurre? No. ¿A usted entendió eso? Bueno, muy bien, pero entonces yo le voy a explicar un poquitico más. Esto es. O yo no entendí nada, pero ¿cómo así que no entendió nada si eso es tan fácil? No, pues no importa, pues déjeme que aquí, para eso estoy yo aquí, para que hablemos y conversemos, ¿sí? Y de pronto en eso lo que empezamos es a enganchar a la gente con Dios y a enganchar a la gente con ¿qué? Con su palabra. Si enganchamos a la gente con Dios y con su palabra, lo natural es que la gente termine enganchada ¿a qué? A la iglesia. Y lo natural es que vamos a empezar a tener una persona encarrilada en el Evangelio, no en la silla, sino en el Evangelio, en empezar a conocer a Dios y empezar a conocer su palabra. Mire, ¿cuál es entonces la idea? Mire y verá que esto funciona con preguntas y funciona con respuestas, ¿sí? ¿Qué lees? ¿Sí? Funciona con preguntas y funciona con respuestas. ¿Entiendes? ¿Sí? Y dice que al final, otra vez, en el mismo ejercicio, mire, allá están las aguas, puedo ser bautizado. Funciona con preguntas. ¿Quiere ser bautizado? Y así funcionó. Ahora, mire dónde llegó la persona. Mire dónde empezó la persona, mire a dónde llevamos a la persona. ¿A dónde la llevamos? A encarrilarla, a dejarla sobre un riel para que la persona pueda empezar a llevar su vida cristiana y entre pues en el proceso de toda la iglesia. Yo siempre digo que este pasaje es un pasaje muy interesante y se los decía a ustedes ayer. ¿Usted sabe qué es predicarle a la gente aquí? En la universidad, donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa misma persona cuando vuelva a su país va a esparcir la semilla que usted ya sembró en su corazón. Esta persona el día de mañana cuando vaya a su casa le va a decir a los de su casa, mire lo que pasó. Yo no sé si alguien aquí en su propio testimonio personal, de los que está aquí sentados, conoció al Señor aquí, cuando llegó a Australia. Y hoy por hoy le ha compartido el Evangelio a su familia. ¿Sí? Eso es. O sea, esto es de un impacto impresionante, de un impacto extraordinario. Pero es como, aquí es donde ya aterrizamos los conceptos bíblicos y empezamos como en la práctica. Es decir, hay que ser más prácticos y entender que la iglesia donde estamos es una iglesia que tiene como objetivo cumplir la gran comisión, pero se hace a través del discipulado. Nosotros entendemos que la visión es ir a las naciones, pero entendemos que el método ¿cuál es? Hacerlo por medio de las personas. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, esto enseña a otros que sean fieles, ¿sí? Que sean idóneos para que lleven la palabra a otros. Ese es el proceso del discipulado. Lo que la persona oye de mí, se lo enseña a otro, que se convertirán en fieles, que serán idóneos y que se convertirán de enseñar la palabra a otros. Cuando Jesús oró en Juan 17,
orando por sus discípulos, dijo, no solo oro por estos con los que he estado 3 años, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Porque esa es la esperanza del discipulado. La esperanza del verdadero discipulado, ¿cuál es? ¿Cuál es la esperanza del verdadero discipulado? Ese. Esto no es simplemente porque Dios me llevó a la iglesia para que yo aprenda la iglesia, me quede en la iglesia y me eternice y me muera en la iglesia. No, la esencia de por qué Dios nos colocó aquí es esa, es que nosotros, habiendo aprendido lo que hemos aprendido, lo comuniquemos. ¿Cómo lo comunica usted? Pues nosotros enseñamos un método, enseñamos otro método, tenemos estrategias. Es más natural de hacerlo. Pues con mi testimonio. Yo siempre he oído a la gente, pastor, es que yo no estoy preparado. Lleva 5 años en la iglesia y es que no está preparado. Esto no es de preparación. Y si quiere le menciono 2 casos. Jesús escasamente había conocido a la mujer samaritana. De hecho, cuando la encontró, le estaba sacando el cuerpo a la gente por su condición personal. Porque ir a un pozo a las 12 del día no es normal, por asuntos de clima y de todo. ¿Y por qué? Porque los pozos en ese tiempo no solamente eran un lugar para sacar agua. Los pozos en la mañana eran lugares de reunión donde la gente iba, lavaba, limpiaba, se enteraba de los chismes del pueblo. Cogían un último, eso era. Cogían, cuando se iban a ir, todos cogían su baldadito de agua y para la casa. Esa era la rutina de un pozo. ¿Por qué ella no iba al pozo por la mañana? Porque pues la comidilla del pozo era ella. ¿Sí? Ella va al pozo sacándole el cuerpo a la gente. Terminada la predicación de Jesús, ¿para dónde corre la mujer samaritana dejando su cántaro? ¿Dónde la gente? ¿Y qué le dice a la gente? Este es el que estábamos esperando. Y todo el pueblo vino. Y lean Juan 4. Por la predicación de ella. Oiga, predicando, pero por Dios, si lleva 15 minutos de conocer a Jesús, y nosotros aquí con el cuento es que, ay, yo no me siento preparado. ¿Y quién necesita preparación si lo más natural es predicar de lo que yo estoy viviendo? Predicar es contar mi testimonio. Cuando Jesús fue a la otra región del Jordán, allá en la tierra de los gentiles, dice la Biblia que fue a la tierra de los gadarenos, y allá se encontró un endemoniado. Características del endemoniado: vivía entre sepulcros, estaba desnudo, y era un hombre furioso. Dice que ni siquiera los mismos grilletes que tenía le duraban. Se encuentra con Jesús, ustedes saben que Jesús lo sana. Al otro día encuentra uno al mismo hombre vestido en su sano juicio y sentado oyendo a Jesús. Y ese hombre, cuando Jesús se está despidiendo en esa predicación, le dice: Jesús, estoy con usted, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué le dijo Jesús? No, el caso suyo es tan interesante porque todo el mundo lo conocía a él. El caso suyo es tan bueno que lo que menos me interesa es que usted se vaya conmigo. Vaya donde su gente y predíquele. Otra vez, un hombre en esas condiciones, un hombre con ese testimonio, más efectivo no puede ser. Y hay momentos donde, ¿cuál Biblia? ¿Cuál versículo? Lo que hay que hacer es ir a contar el testimonio de vida. Y el discipulado es eso. El discipulado es: ¿cómo transmito yo lo que en este tiempo estoy viviendo? ¿Cómo le comunico a otros? De hecho, se vuelve más natural. Porque cuando uno va a predicar, a ver, si yo voy a predicar a la universidad, pues yo ya llevo un libreto y, como les decía ayer, pues voy y pongo una conversación, pero estoy evangelizando. Pero uno en el trabajo, con su amigo de toda la vida, con su amiga, con el familiar, esa es la oportunidad. Mira, vos me conoces, o mira, hemos hablado de este tema o tal cosa. Yo quiero decirte algo. Yo sé que no es fácil, que a veces uno se siente como incómodo, uno a veces lo piensa 2 veces, o que dice, si digo que soy cristiano o que estoy yendo a una iglesia y le toco este tema, bueno,
pero ya ahí es donde uno tiene que ser consciente de esta realidad. Entonces, miren el proceso, miren que funciona a base de preguntas, o sea, uno en este tema de las preguntas no tiene que saberse todas las respuestas. Hay cosas que a la gente le va a preguntar a uno y en la que tranquilamente uno puede decir, la verdad, ahí me corchó, pero yo tengo a quien preguntarle y después hablamos del tema. Ya, eso no necesita uno saber todas las respuestas ni ser una persona experta en el tema. Entonces, si ven la manera como uno comunica el evangelio, entonces aquí hay cosas muy importantes y es, hay que tirar la red y a eso llamamos evangelismo. El evangelismo es tirar la red. El evangelismo es hablar. ¿Y cuál es la orden de la Biblia? Hablar, crean o no crean, oigan o no oigan, estén interesados o no. O sea, la tarea de los cristianos, ¿cuál es? Hablar. Pablo decía, predicar el evangelio me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo hago. Y así tiene que vivir uno este tema. ¿Sí? Hay que hablar del Señor, hay que predicar del Señor y que nada me detenga. Siempre será una oportunidad. Ahora, hay gente que dice, no, pues es que yo a veces me frustro porque la gente no cree, porque la gente... No, a ver, cuando usted se meta en ese terreno, ese ya no es terreno de nosotros. El terreno y la orden que Dios nos dio a nosotros, ¿cuál fue? Predicar, no convencer. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. O sea, que usted no se meta en ese terreno. Que la gente no cree, que la gente... No, déjele al Señor y dígale, Señor, vea, yo estoy haciendo lo que usted me mandó a hacer. Si la gente cree o no cree, se los dejo en su altar, pero yo no me voy a meter en una carga personal diciendo que es que la gente no cree, que es que yo quiero que la gente cree, que la gente venga a la iglesia. No, no se estrese por eso. Haga su tarea, créale al Señor y avance en ese propósito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, características de un verdadero hijo espiritual para que terminemos en este impacto que tuvo la vida de Pablo sobre la vida de Timoteo. Características de un verdadero hijo espiritual. Primero, un verdadero hijo espiritual es un colaborador. Colaborador. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 16:21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sospater y mis parientes. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, ¿qué era Timoteo? Un gran colaborador, ¿sí? Y acuérdese lo que dice la Biblia, ¿qué somos nosotros en Dios? Colaboradores de Dios en su obra, eso somos. Entonces, primera característica de un verdadero discípulo, por eso les decía yo ahorita, los feligreses no colaboran, el feligrés entra y sale. Primera de Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Con qué contaba Pablo? ¿Con qué contaba? Con un discípulo que cuando él no iba, lo podía enviar. Ese es un colaborador. Yo siempre he explicado, en la iglesia, claro, en la iglesia resulta quien ayude a organizar las sillas, en la iglesia resulta quien ayuda a barrer, pero llega un momento donde el pastor ya no solamente necesita gente que le ayude a barrer y a correr las sillas. Uno necesita como pastor quien le ayude en el ejercicio de la enseñanza, de la predicación. ¿Por qué? Porque pues eso también es importante. Y Pablo contaba con Timoteo en ese oficio. No solamente en ayudarle a hacer cosas, sino que dice, les envía a Timoteo. Y dice que él es una fiel representación de lo que yo soy, de lo que yo enseño. Primera de Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Vea qué belleza. Eso, Johncito, ¿sí vio? Vean los discípulos que va levantando el Señor. ¿Le echó azúcar? Oh, me extraña, Johncito, pero... Dos, please. Dios le pague.
Por tanto, que nadie te tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, ¿qué encontró Pablo en Timoteo? Realmente una persona comprometida. Entonces, ¿cómo la llamamos? Colaborador, ¿no? Colaborador. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Gracias, mi hermano. A todos los santos que están en Cristo Jesús en Filipe, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos. Mire, ya aquí están saludando en equipo. Interesante. Hebreos 13:23, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Pablo, ¿qué se convirtió Timoteo, el colaborador? En un coequipero con Pablo. Filipenses 2:21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que sea tan sincero que se interese por vosotros. ¿De quién está hablando Pablo ahí? De Timoteo. Y en el 2:20 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea que un discípulo colaborador es ese. Es una persona que no busca lo suyo, sino que está buscando el bienestar espiritual de la gente. Segunda característica de un discípulo es que es una persona singular. Salmo 55:13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Una persona que necesitamos en el ministerio es una persona que realmente se distinga por eso, por ayudar, por servir, por ser útil en las manos de Dios. Tercero, cuida los intereses de otros. Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Tercero. No, mano. No. Yo pensé que aquí era más fácil hacer discípulos. Ahí es cuando uno se desanima, Mauricio. Por eso. Pero si no aprende ni siquiera a coger un punto, estamos en la olla. Entonces es colaborador. ¿Qué más? Singular. Tercero, cuida los intereses de otros, y dije Filipenses 2:4, 2:5 y 2:17. ¿Sí? ¿Sí vio? Tan fácil. Cuida los intereses del Señor, los del Señor, ya no los de otros, los del Señor. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Y el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, uno sabe que la tarea de uno no es llevar la gente a la iglesia, que la tarea de uno no es llevar la gente a volverse místico ni nada. ¿Cuál es nuestra tarea en el discipulado? ¿Cuál es? Llevar la gente a Cristo, a que se encuentren con Él, a que le rindan su vida a Él. Ojo con otra característica en el discipulado es que el discípulo tenga un carácter probado. ¿Y qué es un carácter probado? Hechos 16, del 1 hasta el 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué decían de Timoteo? La gente decía cosas buenas, porque era una persona de un carácter probado. Y yo se los dije ayer, esto no es de que si yo me sé mucha Biblia, si yo digo muchos versículos, no. La esencia del carácter de una persona que discipula es que su vida sea un verdadero ejemplo y desafío. Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Otra vez, ¿quién está hablando? Pablo. ¿De quién? De Timoteo. ¿Qué está diciendo Pablo de Timoteo? Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Interesante, ¿no?
Otra característica, dispuesto a servir. Filipenses 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, mi querida familia, con esto les dejo la tarea de entender esto. Ahora, quiero animarlos a algo. Mire lo que decía ahorita Arturo, y yo sé que lo que ustedes han visto en Arturo y el cambio que han visto en Arturo es porque Arturo dio un paso. A él le ayudó mucho el Teo 100. ¿Por qué? Porque es que otra vez, cuando uno se somete a las escrituras tienen el poder de transformarnos y de cambiarnos. Los cursos de formación son muy importantes para ustedes en este proceso de crecimiento. Muchos dicen, pero es que uno comienza y... Sí, uno comienza, ¿no? Uno comienza y hay que acabar. Y uno tiene que poner las cosas, ya les dije, en su punto. Si este es mi compromiso y ya asumí esta responsabilidad, cúmplanla. Los cursos no son largos, ¿sí? Pero sí son necesarios para ustedes, para su necesaria edificación. Entonces, por ejemplo, los que no han hecho el Teo 100, yo creo que es muy importante que pasen por esa etapa de entender lo que significa el nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Quién produce el nuevo nacimiento? ¿Qué pasa cuando una persona, y cuáles son las características de una persona que ha nacido de nuevo? Ese proceso es muy importante y les va a hacer sentir muy seguros de su fe para luego empezarla a compartir a otros. ¿Ok? Ahí está la tarea. Y bueno, yo espero en el Señor que la próxima vez que vuelva, ustedes sigan creciendo en la fe, que ustedes permanezcan en Dios, ¿sí? Y que esta tarea de discipulado se empiece a ver con que cada día llega más y el Señor añade cada vez más a la iglesia los que han de ser salvos. Mi anhelo en el Señor es que Cristian y Mauricio encuentren un equipo de hombres y mujeres servidores, comprometidos y que les ayuden en esta tarea, porque uno solo no lo puede hacer. Mi oración en el Señor es que de esta iglesia de Livingstone en toda Australia salgan personas a predicar el Evangelio. ¿A dónde? A otras ciudades. ¿A dónde? A otros países. Y qué bueno que el día de mañana, por alguna razón, a alguno de ustedes le tocó devolverse o se devolvió, ¿a qué? A servir en sus países, a hacer lo mismo. Porque ahí es donde se nota quién es cristiano y quién no. Ustedes no saben cuántos vienen de Colombia diciendo que son cristianos, y llegan aquí ni se aparecen por una iglesia. Ahí se da cuenta la clase de cristianos que eran. ¿Sí está claro? Bueno, entonces oremos para que terminemos estos dos devocionales habiendo hablado de el discipulado. ¿Quieren ser discípulos o no? Si se sienten inspirados, motivados y desafiados a ser discípulos, acuérdese, ¿discípulos de quién? Del Señor, discípulos del Señor. De verdad los animo, los motivo, los desafío en el Señor. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Servir en el ministerio, sobre todo ustedes a veces que trabajan tanto, ustedes no saben cómo el ministerio, por ejemplo, los que tienen hijos se dan cuenta. Usted no ha llegado a su casa, los que tienen hijos, y cuando llega uno con los hijos reciclan. Es como, porque ellos también son muy estresantes, pero es que es otra, ¿cómo se llama? Otro entorno, son ellos, entonces ellos enternecen el corazón y usted está cansado y cuando menos piensa está jugando con ellos, haciendo con ellos y el cansancio se fue. ¿Saben qué exactamente pasa en el discipulado? Hay gente que está cansada y sabe de dónde sale el trabajo, a la iglesia. ¿A qué? A atender un grupo, a atender un matrimonio, a discipular a una persona. Eso recicla el corazón. Y déjeme decirle, es muy satisfactorio. Porque en el trabajo el ciclo se acaba. Usted va y trabaja y le pagan. Y ya. Y cuando menos piensa le dicen, chao, no lo necesitamos más aquí. En cambio, estos procesos son procesos muy bonitos porque son procesos de largo aliento y donde usted sabe que está trascendiendo en la vida de muchas personas. Y hay gente que los necesita. Hay gente que lo necesita a usted para que le ayude, para que lo oriente, para que lo encarrile, para que lo acompañe. Usted puede ser un gran padre y una gran madre espiritual. Y como le digo, nadie le está pidiendo que sea un teólogo ni que sea un gran maestro. Es que yo no hablo como el pastor Carlos o el pastor Mauricio, es que yo no me sé la Biblia. Ese no es requisito, no lo es. Los versículos se los va aprendiendo en el camino. Yo la Biblia que sé, porque yo les llevo a ustedes como 35 años de ventaja. Yo una vez, ¿para qué ponen a comparar? Ay, es que
Yo no aprendí esto de un día para otro. La mayoría de cosas que sé no me las aprendí de memoria, las aprendí en el ejercicio de enseñarlas, de hablarlas, de eso he hecho. Padre, mi oración en el nombre de Jesús es por este grupo. De verdad que a mí me alegra mucho estar en espacios como estos, verlos a ellos, volver un año siguiente y encontrar los que están aquí, y no solamente encontrarlos, sino verlos madurar y crecer. Mi oración es que la próxima vez que los vea, ellos no solamente estén aquí, sino que estén con sus discípulos. Mi oración por esta iglesia es que no solamente siga siendo la iglesia que es, sino que cada día arrope nuevos creyentes en el Señor, y que la tarea de ellos sea siempre ser conscientes de que tenemos que tomar a la gente desde cero y llevarla hasta que se bauticen, se encarrilen en el Señor, llevarlos a Cristo para que sus vidas se rindan a Él. Recuerden, lo único que Dios espera de usted es que usted le diga estoy dispuesto, porque si su corazón se dispone, estoy 100% seguro que Dios usará su vida como usó a la mujer samaritana, como utilizó al endemoniado gadareno, que simplemente dijeron, Señor, yo tengo que hablar de lo que estoy viviendo porque esto es extraordinario. Oro a Dios por ustedes, oro a Dios por la iglesia, y oro a Dios para que el Espíritu Santo les haga multiplicadores de esta hermosa visión y esta hermosa experiencia que vivimos, que es la experiencia de conocer al Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y por este día y por lo que vas a terminar de hacer en nuestras vidas, en Cristo Jesús.